Muchos han escuchado o hemos usado la frase que dice, Padre no es el que te dio la vida, sino el que te crió, haciendo énfasis al trabajo y a la labor de aquella persona que ha trabajado y educado en la vida de aquel niño que ha estado bajo su cuidado. Y en parte es cierto, un padre es el que pasa el tiempo cuidando y velando de su hijo, pero de esa manera no invalidamos lo que Dios dijo que debemos honrar a nuestros padres y madres. En la lección de hoy día vamos a ver cómo Jesucristo trabaja con los fariseos para mostrarles que a veces ciertas tradiciones o ciertas enseñanzas son inapropiadas cuando se enfrentan a la verdad de la palabra de Dios. Es la lección de hoy día en Un Momento con Dios. Jesucristo nuevamente se encuentra con los fariseos en un diálogo, llamándoles la atención por la falta de reverencia que estaban mostrando a la palabra de Dios. Ellos habían enseñado una tradición que venía de muchos años atrás, el Corbán, la cual otorgaba a una persona a designar a cierto monto, cierta cantidad de dinero o bien material para honrar a Dios de una manera sagrada. Era una tradición humana, no era un mandamiento de Dios. Entonces ellos utilizaban ese compromiso, entre comillas, para Dios, para no honrar a los padres. Los padres a veces, y es bien cierto, que no siempre se comportaban correctamente. Entonces el hijo podía decidir no honrar a sus padres, queriendo honrar, supuestamente o aparentemente, el Corbán, una tradición humana. Jesucristo les dice que estaban invalidando el mandamiento de Dios. En el capítulo 7, en el versículo 13 de Marcos, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, hacéis muchas cosas semejantes, les dice. O sea que en otras palabras, Jesucristo estaba reprendiendo la falta de honra de la voluntad de Dios, poniendo una tradición humana. Les dice en el versículo 10 de ese pasaje, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Estos dos pasajes se encuentran en Éxodo. La primera parte de ello es uno de los 10 mandamientos dados por Dios allá a través de las tablas de la ley. Dios le dijo a Moisés, que los padres tienen que ser honrados. Ese es el 5º mandamiento que Dios le dio al hombre. Y después, más adelante, unos capítulos más adelante, en Éxodo mismo, Dios le recuerda a Moisés y le dice, dile al pueblo que el que maldiga al padre o a la madre debe morir sin excusa. La palabra de Dios es muy clara en la manera como nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Hoy en día se utiliza una frase diferente. Padre no es el que te crió, no es el que te dio la vida, sino el que te crió. Queriendo decir de que una persona no necesariamente porque dio la vida tiene que ser honrado. El único que debería ser honrado, es lo que se enseña, es aquel que ha pasado años cuidando de aquel hijo, que aunque sin ser suyo, lo tomó bajo su cuidado, bajo su protección y le ayudó en la crianza y en la educación. Ambas personas deben ser honradas. Nosotros no podemos desconocer de que Dios utilizó a nuestros padres biológicos para darnos vida. Dios quiso en su providencia poner a esas personas en unión para que nosotros podamos nacer. Debemos vivir agradecidos ante Dios que indistintamente como nuestros padres se hayan comportado, Dios quiso usarlos a ellos para darnos vida. Y esa es la manera como debemos honrarlos. Y no solamente eso, sino también honrarlos el resto de la vida, indistintamente como ellos se comporten. Nosotros tenemos que vivir agradecidos. Y si es que ellos han hecho algo malo, perdonarlos, pero no dejar de honrarlos. Padre es una persona por medio del cual Dios ha dado vida y también es una persona que ha pasado tiempo cuidando de nosotros. Si usted o yo hemos tenido personas que han participado en nuestra crianza de una manera distinta, nosotros a ambas personas tenemos que honrarlas. No podemos desconocer y tenemos que perdonar si es que alguno de ellos no han actuado correctamente.
Nuestra función como hijos, nuestro respeto, nuestra honra como hijos es honrarlos a ellos. Y de esa manera honramos la voluntad de Dios escrita en la palabra tan claramente. No dejemos de que algún pensamiento humano separe o quite autoridad a la palabra de Dios. Nuestra honra debe ser primero a Dios y a su palabra, y a través de ella vamos a honrar correctamente a quienes están a nuestro alrededor, y en este caso a nuestros padres. Que Dios nos ayude a vivir honrándolo a Él a través de la honra que le damos a nuestros progenitores. Que Dios nos bendiga.